Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Aquí leyendo una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz para que eh, lleguemos a más personas. Gracias por su suscripción, por darle a la campanita, por sus likes. Gracias de todo corazón. Pues miren, hoy apenas estoy grabando porque tuve que trasladarme a la Ciudad de México, de aquí de Puebla, para que me pusieran la vacuna. Por ahí grabé el video, lo grabé para pasarlo más al rato. Voy a sacar unas noticias y de entre ellos voy a poner el video de mi vacuna. Me tocó la vacuna de China, la CanSino. Hoy llegó 1 millón más de dosis de la vacuna CanSino y dentro de 20 días pues nos toca la segunda. Vamos a escuchar a nuestro presidente. Por ahí está Lord Chillón de Azteca. Vamos a ver qué es lo que dice. Pues vamos a quitar el recuadro. Me da gusto saludarlos. Gracias, cuídense mucho. Yo tengo que cuidarme, seguirme cuidando porque sí, ya no estamos protegidos al 100% hasta que recibamos la segunda dosis. Vamos a escuchar y vamos a quitar el recuadro. Ya que estamos en Campeche, preguntarle, usted había sugerido que la vuelta a las aulas o que el Estado, por decirlo así, ejemplo de la vuelta a las aulas iba a ser Campeche y que esto pudiera darse después de la Semana Santa, es decir, supongo que después de Semana Santa, Semana de Pascua. ¿Todavía está en la mente del gobierno federal aplicar esta vuelta a las aulas después de la Semana de Pascua? ¿Sería de manera escalonada o cómo lo están pensando? Bueno, estamos evaluando porque queremos avanzar hasta concluir en la vacunación de los adultos mayores. Queremos utilizar todas las vacunas para inyectar, para proteger a los adultos mayores. Que podamos hacerlo lo más pronto posible. Hicimos el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país antes de que termine abril. Están llegando vacunas, de modo que vamos a cumplir con esa meta. Aun cuando lleguemos a abril con los adultos vacunados, y no todos con las 2 dosis, sino con una, pero ese es el propósito principal. ¿Por qué tenemos que dar prioridad a los adultos mayores? Porque tenemos que prevenir ante cualquier situación extraordinaria, no deseada, el que haya un repunte, el que haya una nueva ola de contagios, como se está viendo en algunas partes del mundo. Nosotros tenemos que aprovechar que estamos bajando en cuanto a contagios. Es muy claro lo que se está reflejando desde que inició la pandemia. Vamos a la baja de la segunda ola, pero no queremos un repunte, ya. Queremos que desaparezca o que sea mínimo el daño que cause la pandemia.
Y por eso la prioridad en los adultos mayores. No hay que olvidar que si vacunamos a los adultos mayores, estamos disminuyendo la posibilidad de mortalidad en un 80% por COVID, en un 80%. Entonces, tenemos que avanzar en este propósito. Por eso vamos a reforzar todo el plan de vacunación. En estos días se va a ir anunciando cómo vamos a destinar más vacunas y se van a aplicar más vacunas porque van a participar todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales, y se va a reforzar el plan de vacunación para poder vacunar más de 300,000 adultos mayores diarios en el país. Ya estamos trabajando en eso. También nos ayuda para poder acelerar este plan de vacunación el que ya no tenemos mucha presión en ingresos de hospitales, de enfermos, de personas contagiadas por COVID. Está bajando mucho. Tenemos 75% de disponibilidad de camas, pero como siempre se dice, no solo son camas, se trata de equipos médicos y de personal, de trabajadores de la salud, que ahora nos van a ayudar también en este plan de vacunación. En el caso de Campeche ya se llegó a un acuerdo para que gradualmente se regrese a las clases presenciales. Y una vez que terminemos de vacunar a adultos mayores por esta situación a la que he hecho referencia, vamos a vacunar a maestros, maestras para el regreso a clases, para terminar el ciclo escolar con clases presenciales. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Entonces pudiera ser después de mayo, ¿no? Si el gobierno se pone la meta, de que antes del 1 de mayo, por decirlo así, estarán vacunados los adultos mayores, y luego aquí en Campeche sería el personal docente. Sí. Entonces podría decir que sería como después de mayo, ¿no? El arranque gradual. Sí. Abril o mayo. Más o menos ahí. Empezamos desde abril, en el caso de Campeche, y vamos a ir avanzando. Estamos hablando de maestras, de maestros, de trabajadores de la salud, del sector público, del sector privado, de alrededor de 2 millones de personas, 2.500.000, de modo que sí vamos a poder lograr ese propósito. Si están vacunados los trabajadores de la salud que están atendiendo en hospitales COVID, si tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años, entonces podemos vacunar a todas las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación y regresar a clases presenciales. Ese es el plan. Queríamos hacerlo a la limón, es decir, al mismo tiempo, ir vacunando a adultos mayores y a maestros. Por ejemplo,
Campeche ya tiene las condiciones porque está en semáforo verde desde hace tiempo, ya se tiene a la mayoría de los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud vacunados que están en hospitales COVID, aclaro. Y ya se tiene prácticamente vacunados a la mayoría de los trabajadores de la educación, primera dosis sobre todo. Y ya se lleva como un 70% de vacunación de adultos mayores. Yo considero que antes de que concluya el mes, con una sola dosis ya van a estar todos los adultos mayores vacunados de Campeche. Vamos a terminar. De modo que ya hay condiciones para que en abril, como aquí se definió, se inicie el regreso a clases con el protocolo que acordaron tanto el subsecretario Hugo López-Gatell, la secretaria de Educación, la maestra Delfina, y el gobernador de Campeche. Así está también en posibilidades Chiapas, y así está en posibilidades Veracruz, Sonora, Chihuahua. Sí, consideramos la situación del semáforo. Entonces, originalmente lo que pensábamos era, a ver, en estos estados terminemos con la vacunación de adultos mayores y al mismo tiempo también con todo el personal de educación. Pero estamos replanteando la situación y vamos primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores, porque lo más importante es la vida. Claro que la educación es fundamental, los dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación, pero tenemos que proteger a los adultos mayores primero. No queremos que venga una situación inesperada, un repunte, que cuando se presente, y toco madera para que esto no suceda. Se le cayó una moneda de 10 o de 5. Pues sí, me rayé. De 10. De 10. Si se presenta una nueva ola, que ya estén protegidos los adultos mayores. Ese es el plan. Por eso es probable que hoy la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México, los gobernadores den a conocer de que se va a ampliar la vacunación en municipios, en alcaldías, para avanzar más. Presidente, un tema más. Hace unos días el INE publicó un cambio de reglas en torno al tema de representación proporcional, es decir, los diputados que deben de llegar en los comicios de este 6 de junio. Ayer en la Cámara de Diputados, cuando usted venía de viaje, se dieron un agarrón ahí porque decían que estaba mal. La bancada propia de Morena pide un juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que son los consejeros del INE. Los panistas dicen que no, los priistas dicen que tampoco, pero entonces ayer se dieron un agarrón y la pregunta que yo tengo es si usted ve bien que en este pleno proceso para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas se aplique un juicio político a los consejeros del INE. Pues yo lo que
creo que este tema lo debe de resolver el Tribunal Electoral, para que se resuelva adecuadamente en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. ¿Esa maniobra la ve desde el INE? La Cámara de Diputados se han agrupado con ese propósito. Claudio X González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración. El otro día estaba yo viendo, no sé si puedan buscarlo, Jesús, mandaron a hacer hasta vajillas, vi una taza de un Twitter de Claudio X González, a ver si no la encuentran de casualidad ahí en las redes. Es una taza que dice: si no le quitamos a la Cámara, nos va a quitar el país. No es para tanto. O sea, o a lo mejor es que está pensando en que ellos eran los dueños del país, pues entonces sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos. Pero van a ver ahora, es la campaña. Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país o nos va a dejar sin país. Pues como ellos se sentían los dueños de México, a lo mejor se sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse y dejar de robar. Ahí está la taza. Miren, no es falso, es que es increíble. El Twitter de él, así dice: o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. Es que ellos se sentían los dueños del país y la verdad que sí lo eran, porque como pulpo manejaban todo, estaban metidos en el negocio del petróleo, de la electricidad,
en la venta de todo lo que consumía el gobierno, medicinas, vendían hasta las escobas, pero no barrían de corrupción el gobierno. Oiga, presidente, ¿y ve como cómplice no, al es INE? que hay esta campaña y ¿por qué ahora? Siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar ¿y de parte de quién? ¿Y por qué? Ahora, política es tiempo. No estoy tomando una postura. La autoridad electoral, el tribunal va a resolver sobre este asunto. Pero sí hay toda una campaña. Bueno, están convocando a antiguos, bueno, jóvenes no tan grandes de edad, que ya estaban retirados, a participar en contra de nosotros. Fui hace como 10 días a Jalisco, me informaron el gobernador platicando que el que había estado de gobernador de Jalisco y luego fue secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. según ustedes, Bueno, estuvo en el gobierno panista, ¿no? ahora candidato a diputado. Y así otros, todos, porque quieren regresar al antiguo régimen. Esto tampoco debe extrañarnos, es normal. Siempre hay una reacción conservadora. Así ha sido la historia de México. Cuando se lleva a cabo una reforma, una transformación, siempre hay un agrupamiento que lucha por mantener el statu quo. ¿Qué es conservadurismo? Es conservar, que no cambien las cosas. Siempre ha sido así. Por eso yo digo que estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, que somos afortunados porque suele pasar que hay tiempos en que no pasa nada, no sucede nada, décadas, hasta siglos, donde nada se mueve, no hay viento, no se mueve ni una hoja del árbol de la política. Y nosotros tenemos la dicha ahora de estar viviendo en un tiempo de transformación. Estamos en la cresta de una ola de transformación. Ya vamos a tener para contar bastante a nuestros hijos y a nuestros nietos. Presidente, y entonces, ¿cómo ve el papel del INE? Porque si comenta un poco o sugiere que este cambio de reglas pues está en contra del movimiento de la 4T, entonces ¿usted ve al INE como cómplice o ve como un INE parcial? No,
yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. He padecido eso. Nos robaron la presidencia en el 2006, en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña. ¿Saben qué resolvió el INE? De que los que habíamos gastado más éramos nosotros, los que habíamos rebasado el tope de campaña. Pasa el tiempo y ahora hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012. Pero en su momento el INE no vio nada. Y en elecciones posteriores lo mismo. Entonces yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Me van a poder replicar diciendo de que y la elección del 18 no fue por ellos, eso fue el pueblo. No pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos. Eso no lo podía detener nadie. De todas maneras, he hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no se metió como lo hizo abiertamente el presidente Fox y el presidente Calderón. O sea, no hubiesen logrado arrebatarnos la presidencia, pero sí hubiese habido más problemas si se hubiese decidido a participar el presidente Peña. Fueron los de estos grupos los que se sienten dueños de México, o se sentían, porque ahora ya no es lo mismo, pero fueron a decirle cuando la campaña que participara y que de los dos candidatos opositores a nosotros declinara uno y se unieran, lo que están haciendo ahora, pero no llegaron a un acuerdo la vez pasada.
fueron a plantearle de que declinara MIT y que apoyaran a todos a Anaya para frenarnos a nosotros, que era la única manera. Pasó el tiempo, como les dijo que no, lo volvieron a ver y ya era distinto. El planteamiento era, nosotros, como se habla en el argot de la delincuencia de cuello blanco, de la maleantada de cuello blanco, bajamos a, ¿cómo se llama? Anaya. A Ricardo Anaya. Y queda MIT. Pues tampoco hubo acuerdo. Entonces, eso ayudó mucho. De todas maneras sí vamos a ganar, pero iba a meterse todo el aparato del Estado, lo que hacían, utilizar todo el dinero del presupuesto. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, los secretarios de Estado fueron como delegados a los estados. Acuérdense que allá en Tamaulipas mandaron al secretario de Comunicaciones, a Cerizola. Luego se grabó una conversación que tuvo con el gobernador de Tamaulipas, que ahora está preso, y se reían diciendo gracias por el apoyo. Después del fraude, te sobregiraste, fue más de lo que te pedimos, y son unos ingratos porque ahora lo tienen en la cárcel. Entonces a cada secretario le asignaron un estado con todo el presupuesto. Por eso no castigaron al que estaba de gobernador de Puebla, Marín, que ahora está preso. No lo castigaron porque les ayudó en el fraude del 2006. Pero en el sexenio pasado, porque estamos hablando del INE, ¿qué no fue el doctor Narro, secretario de Salud, como delegado al Estado de México de elección de gobernador? Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. Presidente, finalmente, y en otro tema, ¿tiene alguna información sobre este tipo? Es que no sé si decir vacunación pirata, vacunación verdadera, de lo que ocurrió también aquí en Campeche, sí, que si vacunaron, que si no vacunaron. Pues es un asunto que tiene que ver, creo yo, con la propaganda que existe en el mundo
a favor, en contra de las farmacéuticas, como sucede en otros casos. Leí el reporte del gobierno de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de ese país, hablando de que habían naciones que hacían relaciones con la entrega de las vacunas. Le llamaban la diplomacia de las vacunas. Ayer todavía hubo otra declaración en ese sentido, que había que ponerle un poquito de sal a las vacunas que llegaban de otros países a México. Sí. China y Rusia. Sí. Nosotros compartimos el pan y la sal con todos, y debe de haber, en este caso de las vacunas y de la salud del pueblo, debe de prevalecer la fraternidad universal por encima de hegemonías. Lo más importante son los pueblos. Nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con todos los países, con todos los gobiernos del mundo, y cuando se trata de obtener vacunas para proteger a la gente, pues tenemos que relacionarnos con todos y buscar la solidaridad y la fraternidad universal. Entonces, afortunadamente hemos logrado que nos apoyen del gobierno de Rusia, nos apoya el gobierno de China, nos apoya el gobierno de la India y nos apoya el gobierno de Estados Unidos de América. El presidente Biden aceptó apoyarnos y van a llegar el domingo ya las primeras dosis de vacunas de Estados Unidos. No habíamos recibido vacunas de Estados Unidos. Incluso la vacuna Pfizer, que tiene como sede Estados Unidos, la traíamos o la estamos importando de Bélgica. Tenemos que pedir permiso a la Unión Europea, porque de Estados Unidos, no solo en nuestro caso, en todos, todo lo que producen es para vacunar a sus conciudadanos. Entonces no habíamos recibido ni una sola dosis. El avión de Bélgica nada más llegaba a cargar combustible a Estados Unidos y venía a México. De la empresa, de la farmacéutica Pfizer, que es muy seria y muy responsable, porque ha cumplido con el acuerdo. Pero ahora, el domingo, por primera vez van a llegar vacunas, 1,5 millones de vacunas de Estados Unidos. ¿De dónde están llegando las vacunas? De otros países. Hoy en la madrugada llegó Sinovac de China, 1 millón
de 2. Entonces, esto que sucedió en Campeche de unas vacunas Sputnik, pues según la investigación no tienen nada que ver con las vacunas de Sputnik que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal. Si no, íbamos a tener muchos casos así. Si las empresas compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus vacunas, si los gobiernos municipales compraban su vacuna, pues íbamos a producir o se iba a generar un desorden. Y no solo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de vacunas reales, eficaces. Entonces, lo que sucedió aquí demuestra que es importante la coordinación, también que quede claro, porque algunos periodistas de los que no nos quieren, no los voy a mencionar porque ya me recomendaron que no los mencione, porque no tiene caso. De vez en cuando sí. Están buscando, ¿no?, que las Sputnik que se decomisaron en Campeche pues sean de las nuestras, de las que llegan a México a la Secretaría de Salud. Pues no, o fue un contrabando o son hechizas, es decir, no efectivas, pero aclarar eso. Me gustaría que el general le explicara cómo se decomisaron estas vacunas. Gracias. Sí, ya nada más que le ponga fin y ya voy. Bueno, ¿nos dejas escuchar rápidamente al titular de la Sedena? Gracias. En todos los aeropuertos en el territorio nacional tenemos personal militar que conforma un destacamento para poder revisar las aeronaves que salen y principalmente las de vuelos privados. Es el caso de aquí del aeropuerto en Campeche, donde el destacamento asignado ahí al aeropuerto, tomando en consideración que era un avión privado que iba hacia Centroamérica, también aquí en el área es un área de una gran cantidad de vuelos ilícitos, entonces tenemos mayor cuidado para cuando se identifica una aeronave bajo esta condición. Entonces esa fue la situación que se presentó y el personal militar asignado ahí, al tener el conocimiento, va y revisa la aeronave para comprobar qué es lo que va ahí, quienes viajan. En la revisión encuentra dos hieleras pequeñas, las empieza a revisar. En la parte superior venían algunos productos, agua, helados y otras cosas que tenían que ir en refrigeración, y al final, hasta la parte de abajo de las hieleras, es donde localiza los viales de esta vacuna. Una vez que el personal la localiza, informa, da parte a las autoridades y pone a disposición de las autoridades ministeriales todo lo que es aeronave, las personas que iban ahí y obviamente lo que había hecho de descubrimiento de estas vacunas en esas hieleras. Esa fue la situación que se presentó, donde nuestro personal pudo detectar estas vacunas. Gracias. General, no tienen las imágenes. Sí tenemos por ahí las imágenes. Las imágenes para... es que, aunque sea una pregunta, ya nos sirve también para contestar varias cosas. Sí, ahí ya las tenemos por ahí.
aquí en la foto de la izquierda es donde se identifican los viales, ahí en las hieleras. Una vez que quitan lo que traían ahí de agua y de lagos y todo, se identifican. Ahí de la derecha, la parte superior derecha es la revisión de la aeronave ya cuando termina. Donde hacen la revisión, esa es la aeronave con matrícula hondureña. Que repito, desde el momento en que el personal militar sabe de una aeronave en esta condición, su procedimiento sistemático de operación le indica que hay que ir a revisar esa aeronave y comprobar todo lo que debe de llevar una aeronave para poder hacer un vuelo bajo esa condición. Y esta es la muestra del vial que se detectó. Esto es lo que sirvió para constatar que no era de las vacunas que nosotros adquirimos. De acuerdo. Vamos a darle oportunidad a un periodista de Campeche.